me dice: oiga, buen hombre, quisiéramos regresarle el favor. ¿Y qué tipo de favor? No, yo se las di de corazón, no les voy a cobrar. No, queremos regresarle el favor. Présteme su mano. Ah, caray. Y ya cuando las vi vestidas de falda larga, de esas que les llaman allá, no sé cómo, ¿las qué? Las gitanas. Y dice: présteme su mano. Y ya que iban a empezar a leerme la mano, le digo: no, yo no creo en eso. No va a perder nada, présteme su mano. Ay, pues yo andaba a las prisas y para seguir avanzando, ok, ahí está mi mano. Y lo clásico. Mire, podemos ver, ¿verdad?, que le está yendo mal económicamente. Tiene problemas en la familia. Le tienen envidia, fulano, sutano. Y cuando ellas se despidieron, dijeron: ¿sabe qué? Usted va a hacer esto para que usted sea curado, sanado, ¿verdad? Haga esto en la noche, mete esto en la almohada. Mire, desde ese día me robaron mi paz. No podía estar tranquilo. ¿Cómo permití que me leyeran la mano? ¿Cómo permití eso? Y me acuerdo que nosotros vivíamos en una ciudad y el fin de semana llegábamos a nuestra iglesia donde estaban pastoreando. Y me acuerdo que ese día llegué con mis pastores, Pastor Esteban, Pastora Verónica. Le digo: ¿qué cree, pastor? Que dejé que me leyeran la mano. Y ellos tan sencillo, no se deben de acordar de esto, pero ellos tan sencillo me dijeron: mira, lo único que tienes que hacer es, vamos a hacer una oración de renunciación, donde tú te arrepientes de haber hecho eso, de haber participado en eso. Oraron por mí, renuncié y en ese momento nuevamente recuperé mi paz. De verdad, cuán grande es estar contando con pastores que te van a apoyar cuando tú entras en un conflicto espiritual, problemas económicos, problemas morales, problemas espirituales. Tú tienes alguien quien te pueda aconsejar a través de la palabra. Así que hoy quiero decirles que esta iglesia, en los 27 años de aniversario, yo que vengo de afuera, puedo decirles que son una iglesia exitosa, una iglesia de mucha bendición. Por eso es que nosotros les buscamos nuevamente como nuestros pastores, y actualmente ellos nos están dando esa cobertura. Y de verdad, cuando nosotros somos obedientes con ellos, nos lo regresan en bendición, ¿verdad? Orando por nosotros, hemos pedido consejería y contamos con ellos. Por eso siempre el que está bajo autoridad tiene autoridad. El que no quiere estar bajo autoridad no tendrá autoridad. Es un principio. Por eso nosotros entendemos de las autoridades que han sido puestas por Dios y honramos esta casa. Pero para llegar al éxito del cual yo quiero hoy predicarles, el chiste no es llegar y decir: ya llegué a la meta. El problema es mantenerse en la meta, en la cima, en el éxito. Así que no descuiden. Yo quiero decirles que la presencia de Dios está en casa, está en este lugar. La presencia de Dios está en esta iglesia. Solo quiero que valoren lo que tienen, atesoren lo que tienen. Es una bendición. Es una iglesia apasionada por el amor de nuestro Dios. Así que hoy solamente quiero decirles, ¿verdad?, que ese aceite, ese vino, ese altar que está en esta casa, ustedes lo valoren de muchas maneras. ¿Por qué? Porque hablar de aceite, tenemos que saber que tiene que haber un odre, que tiene que haber una lámpara. Entonces, la lámpara eres tú, la vasija eres tú. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu odre? Para hablar de vino, tenemos que saber cómo está el recipiente donde se deposita ese vino, que es
tipología del gozo, que es tipología de la alegría. Y para hablar de un altar tenemos que conocer cómo están las piedras del altar, y esas somos nosotros. Muchas veces a nosotros nos dijeron: ustedes son piedras de altar, ustedes son piedras de sacrificio, ¿verdad? Entonces está el vino, está el aceite, está el altar, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Y eso es lo que tenemos que mantener. Quiero leerles Mateo capítulo 9, versículo 16 al 17, donde nos habla, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 16 al 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que ser esos recipientes, esos odres, que podamos recibir la bendición, la unción que se está derramando en esta casa. La presencia de Dios está en esta casa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo puedo experimentar la presencia de Dios en esta casa? Bueno, así que yo siempre he dicho algo en la iglesia, pastor, que la presencia de Dios está en casa. Y las iglesias más perseguidas, que el enemigo quiere derribar, quiere destruir, quiere detener, son las iglesias que se mantienen en el éxito. Por eso una de las cosas que yo siempre he dicho son estas palabras. Yo siempre he dicho: la cabeza de esta iglesia no soy yo. La cabeza de esta iglesia se llama Jesucristo. Y le digo a los hechiceros, a todos los que practican el ocultismo, el satanismo: la cabeza de este hogar, de esta casa, se llama Jesucristo, y atrévanse a tirar la cabeza, porque no podrán, porque Jesucristo ya los venció hace más de 2000 años. Así que el que gobierna en esta casa se llama Jesucristo. Así que nunca digan: hasta aquí llegamos, hasta aquí hemos llegado al éxito. No, tienes que seguir perseverando, porque es el principio todavía de muchas bendiciones que están por delante. Él quiere poner mucha bendición, pero se necesita de columnas, se necesita, ¿verdad?, de aquellos que puedan soportar el peso de gloria que Dios está depositando en casa. Amén. Así que todo ya está preparado, todo ya está para la iglesia, porque estamos viviendo ya tiempos finales, y la iglesia se tiene que vestir de lino blanco, limpio y resplandeciente, que son las obras de los santos, ¿verdad? Así que la iglesia ya se está preparando para un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos ya se están preparando? Amén. Bueno, mi idea central es esta. Yo quiero enseñarles acerca de cómo llegar al verdadero éxito. ¿Cuál es el éxito, verdad? En una encuesta realizada, quiero que escuches esta estadística. En una encuesta realizada en internet, se preguntó a 538 personas qué consideraban para ellos la palabra éxito. Y con base a varias experiencias ellos contestaron. Mira, el 41% escogió la definición como éxito simplemente el ser feliz en todo lo que se hace y todo lo que sucede. El 41% contestó eso. Es ser feliz en todo lo que se hace. El 34% escogió: el verdadero éxito es diferente para cada uno y no se puede medir. Eso contestaron. Y el 25% no lo sabe,
porque piensa que su vida ha vivido de fracaso en fracaso y nunca han experimentado el éxito. Así que esta estadística nos habla de qué opinan allá afuera acerca del éxito. Dile al que está a tu lado, ¿tú qué opinas del éxito? ¿Qué opinas del éxito? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra éxito como resultado feliz en cualquier cosa que tú hagas, ya sea un trabajo, un negocio, es el resultado que tú vas a acumular. En conclusión, el éxito se define de diferente forma para cada uno. Para alguien puede decir yo soy exitoso porque he prosperado económicamente. Y muchas veces sí, así catalogamos y decimos, esa persona es exitosa, mira cuántos bienes ha acumulado. Tiene tierras por allá, tiene casas por allá, es un hombre próspero. Y pensamos que esa es una persona exitosa. Tal vez pensamos que una persona exitosa es aquella que dice, ya encontré el amor de mi vida, por eso me caso y ahí voy a tener éxito, ¿verdad? Alguien puede decir que ser exitoso es terminar su carrera profesional y decir, yo ya soy licenciado, ya soy abogado, ya soy doctor y soy exitoso. Para alguien ser exitoso se define como decir, yo ya soy exitoso porque tengo mi propio negocio, mi propia empresa y he prosperado. Así que hay muchas definiciones de que tú puedas decir, yo soy una persona exitosa. Pero quiero hablarles del estándar que Jesús nos dio y cómo considera a una persona exitosa. Jesús habló con sus discípulos acerca de ser una persona exitosa. A esta enseñanza se le llamó el Sermón del Monte. No la ley del monte, el Sermón del Monte. En él menciona 9 tipos de personas exitosas y bienaventuradas, como lo dice la Biblia. Y bienaventurados significa doblemente bendecidos o doblemente exitosos. En una de las versiones dice de esa manera, doblemente exitosos. Jesús enumera los valores del reino y radicalmente los da en diferentes formas al mundo. En el reino de Dios, para ser exitosos, escúchalo bien, iglesia, en el reino de Dios, para ser exitosos, hay que demostrar humildad. Mira los estándares de Dios. Hay que demostrar humildad, hay que demostrar compasión, mansedumbre, amabilidad, justicia, sufrir y estar dispuesto incluso a ser rechazado y muchas veces perseguido. Así que una persona exitosa vivirá según estos valores y estos estándares en Cristo Jesús. ¿Cómo comienza el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5 versículo 1. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó con sus discípulos y se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Así que esta prédica que yo voy a describir con ustedes nunca falla, porque la dio el maestro de maestros, la dio Jesús mismo. Estas palabras que ustedes van a escuchar, Jesús mismo las repitió. Es algo que no pasa de moda. Lo mismo es como la primera predicación que dio Jesús. Juan el Bautista enseñó y predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y cuando Jesús comenzó a predicar lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y esa predicación nunca pasa de moda, porque es una predicación que aplica para siempre. Si tú y yo queremos ser salvos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado.
Lo mismo sucede con la predicación del Sermón del Monte. Hay pocas predicaciones de Jesús enseñando directamente, pero esta es una de ellas. Así que, ¿cómo alcanzar el éxito? Vamos a verlo. Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Pongan atención porque estas son palabras de Jesús. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los otros profetas que fueron antes de vosotros. Esta enseñanza que le dio a sus discípulos ahí en el Sermón del Monte describe 9 tipos de personas exitosas. Y esto nos lleva que el estándar de Dios no es el mismo estándar del mundo donde se mide una persona de éxito. Para Dios las personas de éxito son las que viven y toman esta enseñanza. Vamos a ver la primera rápidamente. La primera persona que Dios describe como una persona bendecida y llena de éxito es aquella que dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Una persona exitosa es aquel que confía plenamente en Dios, que no titubea para nada. Que cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil a nuestra vida, como dice Efesios 6, cuando viene el día malo, porque todos algún día vivimos un día malo, él está confiada plenamente que confía en el Dios Todopoderoso. Que pase lo que pase, venga lo que venga, su confianza está en Él. ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo estoy totalmente confiado en Él? ¿Sí? No que cuando venga la enfermedad se nos olvida y queremos correr al mejor hospital, al mejor doctor, al mejor medicamento, antes de confiar plenamente en Dios. De verdad, en el tiempo de COVID, mucha gente se nos adelantó, se nos fue. Y era este motivo, porque no confiaron plenamente en Dios. Llegó un momento de miedo, de temor. Y mucha gente murió por temor y miedo, no por el efecto de la enfermedad. Porque tú y yo tenemos que estar confiados plenamente en Dios. Que venga lo que venga, pase lo que pase, yo siempre confío en Él. Él me va a sacar adelante. Imagínense cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, y llegó un momento, ¿verdad?, que iban huyendo de Faraón y su ejército y se encontraron con el mar. Y en ese momento, ¿a dónde vamos? El mar y nuestros enemigos por detrás.
Y Moisés, ¿qué hago? Y vio que no estaba confiando plenamente en él. Pues solamente levanta la vara y marcha, sigue caminando. Y en ese momento levanta la vara y el milagro más extraordinario que podemos ver y registrado en la Biblia. El mar se partió en dos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir al mar? Es inmenso, es algo impresionante. Pues Dios, nuestro Dios todopoderoso, es el único que ha podido partir el mar en dos. Porque vio que su pueblo no tenía escapatoria, pero invocaron y confiaron ahora sí plenamente en él, y Dios abrió camino y pasaron por seco. Y posteriormente entraron sus enemigos y se cerraron las aguas y todos murieron. Hasta el día de hoy, científicamente han ido y han observado que ahí están los carruajes de Faraón, que ese hecho realmente sucedió. Porque los que confían plenamente en Dios, Dios pelea por ellos. ¿Cuántos pueden decir: yo voy a confiar plenamente en él? Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Si es para el pastor Arturo, para el pastor Esteban, así. Pero si es para Dios, dáselo fuerte. Porque confiamos en un Dios poderoso. Otra persona de éxito: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido? Y no nos gusta pasar esa etapa del sufrimiento. Pero está comprobado que cuando una persona pasa por el sufrimiento, es cuando más crece espiritualmente. Un servidor pasó por un proceso muy difícil, el cual en un momento hablé con los pastores. Y llega un momento que dice uno: tiramos la toalla, ya no hay salida. Llega un momento, ¿verdad?, que se sufre. Y muchas veces hasta cuestionamos a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? Y cuando se pasa por el dolor, por el sufrimiento, es cuando tú tocas fondo y te das cuenta que la única fuente a donde tú puedes acudir, sinceramente, llegó un momento que yo había recibido consejería, apóstoles, profetas, pastores, infinidad de consejeros, pero llega el momento que tienes que hacer algo: postrarte y reconocer que depende solamente de Dios. Reconocer. Y cuando se sufre, tú puedes experimentar el consuelo de parte de Dios. ¿Cuántos alguna vez han experimentado ese consuelo, ese abrazo de parte de Dios? ¿Verdad? Es algo hermoso. Cuando tú estás en medio de la alabanza y sientes que tu cuerpo como que se enchina, llega un momento donde te quebrantas, empiezas a llorar, empiezas a entrar en una comunión poderosa con Dios. Yo les decía que una ocasión una hermana de la iglesia, ella decía: pastor, yo quiero ser consolado. Se dice que el Espíritu Santo es el consolador. Yo quiero ser consolado por la presencia de Dios. Y ella siempre buscaba. Y un día se acerca, ¿verdad?, quebrantada, se acerca llorando y dice: pastor, yo quiero sentir el toque de su presencia, yo quiero ser consolada, por favor. Y en ese momento le digo: mira, tú ya estás siendo consolada, mira cómo estás quebrantada, estás experimentando el toque de su presencia. Es que yo pensé que sentir el toque de la presencia era caerse para atrás, y yo estaba esperando que me cayera para atrás. Y muchos confunden, ¿verdad?, experimentar el toque de su presencia, disfrutar de su presencia, y pensamos que es de la misma forma
como todos son tocados. Así que Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Van a recibir una recompensa aquellos que son humildes, pero a los altaneros, a los orgullosos, a los altivos, dice que Dios los mirará de lejos. Por eso, si tú eres orgulloso, bájale 2 rayitas a tu orgullo. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. De verdad, la humildad no se mide cómo vistes tú, cómo hablas. Jesús fue por excelencia el más humilde. Él pudo haber nacido en los mejores hospitales de su tiempo, pero nació en un pesebre. Cuando entró a Jerusalén, él pudo conseguir los mejores carruajes de su tiempo, pero escogió un burrito. Él pudo vestir de gala, pero él vestía de una sola pieza, en humildad, en enseñanza. ¿Qué necesitamos? Porque los humildes recibirán la tierra prometida. Por eso cuando el ministro de alabanza, levántese, adore. ¿Y yo por qué? Yo vengo cansado. Y ahora párese, ahora siéntese. Diga amén, aleluya, gloria a Dios. Y muchas veces no queremos ser humildes. Y Dios es experto, y yo lo sé y les doy testimonio. Dios es experto en quebrantar al corazón aún más orgulloso. Por eso es difícil pasar por esos tratos. Mejor seamos humildes para recibir esta promesa de la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él cumplirá su deseo. Para ser una persona exitosa es aquella que no le gusta la injusticia, no soporta la injusticia. Y si tú lo has experimentado es porque Dios está en ti. Muchas veces tú puedes ver un caso judicial, una demanda, y tú dices, eso es injusto. ¿Por qué? Porque tú quieres que se le practique justicia. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Y solamente los justos van a heredar la tierra prometida. De verdad doy este testimonio y se los comparto porque una ocasión, una experiencia que vivimos en la iglesia acerca de una hermana, mi hermana Juanita Mota, de verdad que vivió una injusticia que nadie nos gustaría pasar por ahí. Una ocasión su hija de apenas 9 años la mandó a pastorear y su hija pastoreando las borreguitas, 2 villanos, 2 jóvenes la violaron. Una niña de 9 años la ultrajaron, la mataron y empezó un juicio porque lograron detener a esas personas. Pero usted sabe cómo es la justicia muchas veces aquí en México. Que el que tiene más dinero es el que gana, el que compra. Y aquella familia estaba vendiendo sus terrenos, sus casas, estaban acabando con todo para que les hicieran justicia. Cuando ella vino, le dijimos esto: Dios le va a hacer justicia. Desde hoy contrate al mejor abogado. ¿Sabían ustedes que tenemos el mejor abogado y él nunca ha perdido ningún caso? Por eso dice la escritura, abogado tenemos para con nosotros. Y en ese momento ella contrató al mejor abogado y no le cobró ningún quinto. Contrató al mejor abogado y empezaron los juicios.
Y aquellas personas que se veían que iban ganando, llegó el tiempo del veredicto. ¿Y sabe cómo ganó Dios esta batalla? Porque cuando examinaron a la niña había sido mordida de un pezoncito, con todo respeto. Y ahí habían dejado marcada la dentadura de uno de esos tipos. Y es como pudieron resumir todo, que ellos eran los culpables. Hasta hoy en día ellos están encerrados. Porque tarde o temprano Dios no puede ser burlado. Dios siempre hace justicia, y sobre todo a los hijos de Dios. Por eso cuando tú y yo ponemos nuestros casos, nuestros problemas y se los entregamos a Dios, tenemos que ya entender que cuando dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados o cansados, que yo os haré descansar. Pero muchas veces no, nosotros queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestros propios medios, con nuestras propias herramientas, sin poner a Dios que hace justicia. Por eso dice: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al que hace justicia? Porque Él no hace justicia como la hace el hombre. Dios es un Dios justo y Él sabe cómo aplica la verdadera justicia. Nosotros no podemos orar: Señor, por favor, haz algo ya con mis vecinos. Si quieres, desciende fuego del cielo y acaba con ellos. Padre, por favor, hazme justicia. Dios no hace ese tipo de justicias. Él sabe cómo. Dios no puede ser manipulado. Dios conoce el corazón del hombre. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. ¿Qué tal andas de compasión por los demás? El ser compasivo es una virtud. Por 5 años estuvimos en un proyecto que es internacional, es Compasión, donde se ayuda a los niños. Y en ese proyecto de verdad que entendimos lo que es tener compasión por los demás, tener compasión por los niños. ¿Cómo surgió el proyecto de Compasión? Que fue algo que me inspiró para poder tomar ese proyecto un tiempo. Resulta que una ocasión estaban 2 hombres en un restaurante ahí comiendo, y de pronto entró un niño corriendo y les arrebató la comida y se la llevó. Aquellos hombres les sorprendió y lo fueron siguiendo al niño, y donde entró el niño se dio cuenta que había más niños. Y aquel niño había robado la comida para darle de comer a los demás niños. Aquellos hombres se quedaron impactados de ver lo que había hecho ese niño. Y de ahí nació el proyecto de Compasión. Es un proyecto grandísimo, donde países, potencias ayudan de esa manera. Pero, ¿cómo andamos de compasión? Porque si tú eres compasivo, también serán compasivos contigo. Muchas veces no queremos ser ni compasivos con mi esposa, con tu esposo. No queremos ser compasivos con nuestros hijos. Y muchas veces tú aplicas injusticia en contra de ellos, porque no podemos mostrar la compasión. Es una virtud. Ahora se dan cuenta cómo Dios mete estos estándares para ser una persona de éxito. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Se necesita tener un corazón puro, un corazón limpio, porque muchas veces hay corazones ya de piedra. Lo dice la Escritura, que Él quiere que sean corazones de carne,
corazones sensibles. Hay corazones que se han hecho ya de piedra, que ya no reciben ni un consejo, ninguna exhortación en amor. ¿Por qué? Porque los han dañado. Porque si brota una raíz de amargura, ese corazón está sucio, ese corazón no está limpio. Y necesitamos limpiar nuestro corazón. Así que para ser una persona de éxito se necesita tener un corazón limpio. ¿De qué sirve que yo me saque la lotería y sea un hombre multimillonario, pero mi corazón podrido, lleno de odio, lleno de rencor? De nada sirve. Por eso 3 de Juan versículo 2 dice: amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera su alma, porque son las 3 partes donde tenemos que crecer: espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos tener un corazón limpio. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz, para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En Reina Valera dice: Dios bendice, bienaventurados los pacificadores. Dios bendice a los que hacen paz. ¿Cuántas familias no se pueden reunir el fin de año, sentarse a la mesa, porque están enojados? ¿Cuántas familias de verdad están fracturadas? Y fíjate que tú y yo somos llamados para restaurar esas familias. Que el día que tú te sientes con tu familia, ese día tú seas ese pacificador, que pongas paz, que puedas reconciliar a tus hermanos, a los sobrinos, y que seamos una sola familia. ¿Cuántas iglesias no están separadas, divididas? Muchas de nosotros muchas veces vivimos por apariencia. Tú ves mi apariencia, pero no conoces lo que hay dentro de mi corazón, porque no queremos buscar la paz. Porque hay conflictos bélicos, guerras, porque no quieren poner la paz. Y Dios nos ha mandado a través de esta predicación de Jesús que tú y yo tenemos que ser pacificadores, los que busquemos la paz. Pero muchas veces es al contrario, perdón. Pero muchas veces nos sentimos conocedores de la palabra. ¿Y por qué? Y muchas veces no buscamos la paz con los demás. El Señor nos manda a ser ¿qué? Pacificadores. Y por último, termino en esto. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que son maltratados. ¿Cuántos han sido maltratados por la palabra de Dios? ¿Cuántos han sido vituperados, perseguidos? Yo me sorprende el apóstol Pablo cuando él habla que está pasando por estas leves y momentáneas tribulaciones. Y siendo que Pablo había sido perseguido, maltratado, apedreado, encarcelado, humillado, de todo le había tocado. Pero él decía: con gusto yo me desgasto en el evangelio, ¿verdad? Bienaventurados. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia nuevamente. Somos bienaventurados. Y termina de esta manera las bienaventuranzas, el sermón del monte. Dios los bendecirá a ustedes. Es más, levanta tu mano derecha y di conmigo: esa palabra es para mí. Levanta tu mano derecha si quieres tomar esta promesa. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrate, pónganse contentos,
porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los otros profetas que vinieron antes que ustedes. Ustedes son bienaventurados, somos bendecidos y somos una iglesia de éxito, porque nos toca vivir estas experiencias. ¿Cuántos de nosotros nos han cerrado las puertas en la nariz? ¿Cuántos de nosotros nos han dejado de hablar por seguir a Cristo Jesús? Una ocasión viene una de mis hermanas, la hermana Juventina, y me dice: pastor, ella se había convertido de los mormones y había llegado con nosotros. Y cuando su papá supo: desde hoy ya no me llames tu padre, ya no tienes padre ni madre, ni herencia vas a tener. La maltrató, le dijo esto, eres lo otro, y por favor mañana agarras tus cosas y te vas de la casa. Y ella, mi hermana Juventina, al otro día sus hijos estaban pequeños, agarró sus cosas, preparó todo y estaba dispuesta a salir con todas sus cosas donde vivía, donde su padre le había dado un terrenito donde construyera. Y cuando va saliendo de su casa viene su papá y le dice: hija, no te creí que fueras tan capaz. ¿Sí te vas a ir de la...? Sí, por causa de Jesucristo, lo que sea. Me voy, papá. Te amo, te honro, porque sé que dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Y te honro, pero no puedo obedecerte en esta decisión que yo he tomado de seguir a Cristo Jesús. Y aquel padre empezó a llorar. Le dijo: hija, perdóname, perdóname. La tomó y la regresó. Y tuvimos la oportunidad, ella vive a una cuadra. Cuando ella murió, mi hermana Juventina, hicimos un homenaje, porque me acuerdo mucho de ello, porque recorrimos con ella donde salía de la casa para ir a la iglesia y de la iglesia a la casa. Todos sus hijos acompañándole, toda su familia, hasta el último día dio testimonio de ser una hija de Dios. Así que somos bienaventurados. Si tú pensabas que ser cristiano era un fracaso porque nos maltratan, no, somos bienaventurados, porque un día llegaremos delante de su presencia y allí verás tantos regalos, galardones, coronas, y se nos entregarán a cada uno según nuestras obras. No es en vano todo lo que tú hagas aquí en la tierra, por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que destruye el éxito? ¿Qué es lo que destruye el ser bienaventurado? La mentira, el ego, la falta de respeto, el pecado. Y el hombre más exitoso sobre la faz de la tierra, por excelencia, se llama Jesucristo. El hombre más exitoso. Y él dijo estas palabras en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Humilde. Así que cuando tú y yo somos humildes, ¿verdad? Tú puedes tocar el corazón de Dios. Tú puedes entrar a su presencia. Por eso tenemos que ser humildes, porque muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Muchas veces nosotros respetamos a los que tienen un renombre, a los que tienen un título en la sociedad,
Pero muchas veces menospreciamos a la gente humilde y las hacemos a un lado. Yo les daba un ejemplo por la mañana o hace rato. Les aseguro que si hoy hubieran dicho: hoy nos va a visitar el presidente de la República, hoy va a venir a la iglesia. Para que llegue el presidente empiezan a pintar las calles, empiezan a podar los baches, echan nuevas carreteras, porque va a llegar el presidente, ¿verdad? Y la iglesia está a la expectativa: no, va a llegar el presidente. Si llegara un artista, si llegara un deportista de esos de fama, les aseguro que lo trataríamos diferente. Y más si se sienta a tu lado. Wow, está junto a mí. Por eso, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si Jesús viniera a este lugar? ¿Qué harías tú si el Espíritu Santo nos visitara el día de hoy? ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo recibirías? Porque muchas veces hemos perdido esa esencia de su presencia. Muchas veces nos reunimos por reunirnos, y muchas veces muchos de nosotros estamos en piloto automático. Empieza la alabanza y le puchan el piloto automático y empiezan a cantar por cantar, al fin que ya se saben las alabanzas. Pero cuando tú le agarras esencia a cada letra y empiezas a adorarle, lo empiezas a glorificar, tú disfrutas su presencia. Cuando tú escuchas su palabra y dices: guau, qué consejo me está dando hoy el Señor a través del siervo. ¿Qué harías tú si hoy viniera la presencia de Dios? ¿Cómo lo recibirías? Hemos perdido la esencia. Y una de las cosas que yo he aprendido, y se lo he dicho siempre al Espíritu Santo: ¿cómo no te conocí antes? Porque ciertamente, o no, pastor, vivimos en un tiempo una religión. Se practicaba una religión. Y hoy estamos viendo cómo el Señor nos está abriendo paso a tantas cosas y revelaciones que tal vez antes no veíamos, pero también no negamos de dónde venimos, porque en su tiempo eso fue un trampolín y un avivamiento para nuestra vida. Pero cuando nosotros reconocemos la esencia de su presencia, ¿verdad?, podemos saber que Él está aquí en medio de nosotros. Y quiero mostrárselos cómo experimentar que Él verdaderamente está en medio de nosotros. Mira, les decía a manera de anécdota, una ocasión una hermana que era la que hacía el aseo de la iglesia estaba barriendo la alfombra, pero en esa ocasión alzó el tapete y metió la basura. Dijo: hoy no quiero sacar la basura, ahí la escondo. Estaba solita en la iglesia y de pronto escucha una voz que le dice: hija, estoy viendo lo que estás haciendo. Y ella volteaba: hija. Y ella preguntó desesperada: ¿quién eres? Yo soy el Señor tu Dios. No hagas eso en la casa del Señor. Y ella suspiró y dijo: ay, yo pensé que era el pastor. Le tenía más temor al pastor que a Dios. Porque muchas veces sentimos que nombrar a Dios es superficial, porque no lo podemos ver. Por eso cuando nos conquistaron los españoles, nos trajeron imágenes y culturas
para que nosotros las pudiéramos venerar, para que aquellos indios de aquel tiempo pudieran creer en algo que pudieran ver y pudieran palpar. Y hasta hoy en día se practica esa religión. Les decía que yo tuve la experiencia de ir aquí a San Miguel Regla, visité esa hacienda y cuando nos dieron el tour pasamos por un Cristo negro, me acuerdo mucho de ello, y nos dijeron: ah, caray, ¿y ese Cristo negro qué? Y me dijeron: mire, ese Cristo negro, había un problema cuando estaba en función esta hacienda. Aquí se almacenaba el oro. Entonces, para que los trabajadores no se robaran el oro, pusimos un Cristo negro, porque los trabajadores se comían el oro y después que iban a defecar, ahí escogían su orito. Entonces ellos decidieron poner ese Cristo negro y les dijeron: miren, si ustedes se roban el oro, ese Cristo negro los está viendo, y si se lo roben, van a venir úlceras, van a venir pestilencias, enfermedades incurables. Y saben, desde aquel tiempo se dejó de robar, dice, porque aquellos tenían miedo, tenían pavor. Y hoy en día resulta lo mismo. Le tienen más miedo, más temor. Una ocasión me dijo: pastor, un jovencito: pastor, por favor, ya quiero entregar esta porquería de la muerte, de la santa muerte que le dicen, ¿verdad? Pero tengo miedo porque dicen que es vengadora, porque me va a hacer daño. Le digo: mira, no te preocupes, Satanás, el diablo, es el príncipe de las mentiras. Hoy te vas a despojar de eso. Hoy lo vamos a destruir y tú vas a ver que no te va a hacer nada de daño, porque tú tienes la cobertura de nuestro Dios Todopoderoso. La gente sigue engañada en este tipo de cosas. Pero lo que me da tristeza, y eso a lo donde siempre los quiero llevar, es que nosotros tenemos que entrar a la esencia, que verdaderamente el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros. Y con esto termino. Hay 3 dispensaciones de la venida de nuestro Señor, de la manifestación de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre nos dice en el Antiguo Testamento que Él ya vino a este mundo, y solamente uno tuvo la oportunidad de ver esa gloria. Fue Moisés, que subió al Sinaí y se escondió en la hendidura de la peña, y cuando pasó la gloria de Dios, dice que él solamente le vio la espalda, mientras que en el valle había relámpagos, truenos, y tenía miedo el pueblo. Si hoy dijéramos: Dios, Dios Todopoderoso, manifiéstate, quedaríamos todos muertos, porque no podríamos soportar la gloria de Dios. Esa fue la primera. La segunda, vino Jesucristo, el Hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, y le dieron muerte, y muerte de cruz. Y a través de Jesucristo, tú y yo tenemos la oportunidad de la vida eterna. Él nos redime de nuestros pecados. Y antes de subir Jesús al cielo, les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el otro Consolador, el cual estará con vosotros. El otro, que es paralelo, es alguien igual a Jesús. Y Jesús subió al cielo, y Esteban, el primer mártir, cuando vio los cielos abiertos, estaba a la diestra de Dios. Y vino la tercera y última dispensación, la cual tú y yo estamos viviendo. Es la última. Ya es el tiempo final. La manifestación del Espíritu Santo. Vendrá el otro Consolador. Y en el Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, unánimes, juntos, de repente vino
como un estruendo, un viento recio que sopló toda la casa, y entró el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tú y yo estamos viviendo la última dispensación. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo está en cada una de nuestras reuniones cuando le invocamos. Ay, santo Dios. Con esto termino ahora sí. Suri, apóyame nuevamente. Pasa acá al frente, hija. Le voy a pedir a este joven que trae sus lentes. Hijo, ven para acá. Hola, bendiciones. Ellos, miren, se van a presentar con mi hija. Se presentan cuál es su nombre, no sé, un hobby que tengan, algún deporte, cuál es su comida favorita, algo que charlen. Y posteriormente, ¿quieres ser mi amigo, mi amiga, mi hermana en Cristo? Y le saludas, ¿vale? Ok, comienza tu hijo. Hola, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, mi nombre es David. Tengo alrededor casi un año en la iglesia. Me gusta escuchar música y me gusta el fútbol. Bueno, yo me llamo Suri, tengo 24 años, soy de Tezontepec, donde nace el agua caliente. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo creativo, me gusta mucho bordar, la ilustración. Mi papá es el pastor Arturo. Me gusta el café. ¿Qué más? No sé, mucho gusto por conocerte. Gracias. Pueden pasar a su lugar. Le voy a pedir que pase el ministro de alabanza que estuvo ministrando. ¿Dónde anda el ministro de alabanza? Pásale, hijo. La última vez que vine, pastor, él estuvo ahí en el audio, y hoy lo veo acá ministrando. Y de verdad que cuando vine la vez pasada me dio un servicio de calidad este muchacho. ¿Qué más necesita? Y hoy que lo vi ministrando acá, de verdad fue una bendición. Y Dios te va a usar grandemente, hijo. De verdad, lo puedo sentir, lo puedo percibir en mi espíritu. Pero mira, hace un momento se presentó mi hija con este joven, y eso es lo más fácil. Ver a alguien que está físicamente de frente, donde tú lo puedes saludar, donde tú lo puedes ver, donde tú lo puedes palpar. Pero ahora Él lo va a hacer con el Espíritu Santo. Y como ese Espíritu, el Espíritu no se puede ver, no se puede tocar, pero la palabra de Dios nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu Santo está aquí. Él es mi amigo, Él es mi amado. Así que vas a hacer lo mismo, presentarte con Él. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? Platicas un rato con Él y posteriormente lo saludas y le das un abrazo. ¿Ok? Hola, Espíritu Santo. Creo que me conoces bien. Creo que yo aún no te conozco tanto, pero lo poco que he conocido de ti, puedo decir que eres lo mejor del mundo y que eres lo más hermoso. Yo no me quiero presentar porque me conoces, pero eres lo máximo que puede existir y que me has dado muchos regalos, y lo único que podría decir es gracias, gracias, gracias. Y me podría pasar aquí miles de horas nada más diciéndote gracias. Es todo. Gracias.
Gracias, hijo, gracias. Esta es la esencia. No le podemos ver, pero Él está aquí. Y muchas veces lo hemos menospreciado. A nuestro amigo, a nuestro amado, a nuestro consejero, al Espíritu Santo. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie.